Hola Freddy, ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. bien, buenas tardes. Em, Ayúdame a recordar, la semana pasada creo que les dejé una asignación, ¿cierto? Sí, sí, profesor. Era n, la equivalencia de n con n prima. Claro, el demostrar que el problema de equivalencia era imposible de resolver. Eso se los dejé como optativo para ver si podían mejorar su nota, ¿cierto? No, era para entregar. Para entregar y adicionalmente estaba el TP que era de transformación, que era equivalente al problema de equivalencia de Turing. No, ya, ese es el de equivalencia. ¿Sí? Y el otro, la asignación no me acuerdo, ¿cómo era entonces? La asignación que debía hacer. Era TP, decía TP menor o igual que sub T de Q. Y eso era No, eso la. es el problema de equivalencia. Ese es Eso el, sí. ¿Sí? ya. Y el Y el, otro era demostrar la equivalencia de n', o sea, dos máquinas n, una n y una subprima, para toda entrada o todo su i, tal que la salida de las dos máquinas, no, tanto pues, normal como prima, sea igual. el mismo ejercicio. Lo que pasa es que uno describe la propiedad y el otro te dice cómo resolver el problema. Ya. Yo lo intenté hacer el de la n, pues no bien nada, profesor, porque no, al final no No, vi el pues, video de la clase y no. no, sí, imposible de resolver, pues tienes que demostrar con reducción del problema de totalidad que efectivamente el problema no se puede resolver jamás. Yo lo busqué como totalidad de Turing, pero no lo encontré, profesor. No sé si era un paper, una página, no. Eh, a ver, es Totality Problem Reduction to Equivalence Problem. Em, no, no. mm, Aquí está. A ver, Que a mí, por buscar. ejemplo, cuando yo lo busqué no me aparecía como Turing, me aparecían otras cosas del gobierno, algo de la igualdad de género, me aparecía, ¿verdad, profesor? Si yo lo busqué, Claro, pero seguramente lo buscaste. yo lo busqué en español. No se me ocurrió buscarlo en inglés, la verdad. No, es que todo está en inglés, claramente. Eso se me olvidó buscarlo en inglés, profesor. Mira, No, a ver, no. te voy a compartir pantalla. Entonces, obviamente lo busqué en inglés y aquí está. El problema de equivalencia es definido como sigue. Dados dos programas, o sea, máquinas de Turing, P y Q, Ujú. ellos computan la misma función, o sea, P de X es igual a Q de X para todas las X. Pruebe que el problema de equivalencia es indecidible por reducir el problema de totalidad. En otras palabras, muestre que usted puede resolver el problema de totalidad usando el problema de equivalencia, o sea, haga una reducción Turing. La respuesta está acá, que como te digo, eh, la respuesta está en todas partes. Es bastante simple en realidad. Lo que se hace es, como el problema de totalidad es indecidible, entonces te dice, ok, voy a poner una máquina que mientras termine, entonces responde sí. Entonces voy a tener otra máquina que agarras una entrada, la borra y responde sí. Entonces, la- las dos máquinas van a responder sí, sí, solo sí, sí, terminen. Entonces, una de las máquinas termina siempre y la otra no lo sabemos. Y esa le aplicamos totalidad. Entonces, sí, solo sí, una de las máquinas es total, entonces las dos máquinas son iguales. Esa es la idea detrás. Mejor lo hago, ¿no? Sí, 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 profesor. Pero Entonces, incluso todavía bueno, el concepto lo entiendo, pero igual me cuesta un poco cómo llevarlo a cabo, entonces porque voy, dije, ¿cómo voy a empiezo? describir el problema de totalidad otra vez. Entonces, es el totality problem. El totality problem, como sabemos, es un problema, es un lenguaje, por lo tanto. El totality problem, entonces, son las máquinas n, o las máquinas m, me da lo mismo la letra que ocupe. Voy a ocupar, de ¿Mm? hecho, m, tal que
para todo entrada X, se tiene que M con X para. Se detiene. Si responde algo, si es que dice algo, no me interesa. Es simplemente que la máquina pare siempre. Entonces, después tenemos el problema de equivalencia. Y el problema de equivalencia son dos máquinas que voy a llamar la máquina n y la máquina n', tal que para todo x se tiene que n de x es exactamente igual a n' de x. O sea, las dos máquinas son iguales en el sentido de que responden ante la misma entrada, siempre tienen la misma salida. Entonces, yo digo, mi afirmación es la siguiente, que el problema de totalidad se reduce al problema de equivalencia. Entonces, como yo sé que el problema de totalidad es imposible de resolver porque nosotros ya hicimos la demostración con el halting problem, esta parte la hicimos la clase pasada, entonces el problema de equivalencia es más difícil que el problema de totalidad, que es más difícil que el problema del alto. Y como el problema del alto es imposible, por lo tanto, el de equivalencia resulta imposible. Así que, ¿cómo hacemos esta traducción? Recordemos que lo que tenemos que hacer es encontrar una función x, una función, perdón, tal que si es que una máquina M pertenece al primer lenguaje, tiene que eso ser equivalente a que la función sobre la máquina M, que traduzca, en este caso, se traduce en dos máquinas, pertenezca al segundo lenguaje. Entonces, ¿cómo va a ser esa función en este caso? Lo único que tengo que hacer es transformar una máquina en dos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a decir que simplemente la máquina M, si esta es la máquina M, que tiene su entrada y su salida, por lo tanto acá le entra algo y acá es lo que queda en la cinta, voy a hacer la siguiente traducción a la máquina N. La máquina N lo que va a hacer es recibir la misma entrada que la máquina, se la va a pasar a M, y una vez que M se detenga, va a borrar lo que sea que tenga y va a escribir en la cinta S, I. O sea, por ejemplo, suponga que la máquina M es una máquina que, no sé, calcule la raíz cuadrada. Entonces le vamos a pasar 8 y va a calcular la raíz cuadrada. Entonces, una vez que termina, va a borrar el resultado, que la raíz cuadrada de 8 debe ser 3 punto algo, y va a escribir sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahora voy a crear la máquina n', y la máquina n' es bien simple. Si recibe una entrada, la borra, ignorando la salida, y va a responder sí. Así que, estas dos máquinas son iguales. No, no son iguales. ¿Por qué no? Son iguales en el sentido de que siempre responden lo mismo. Exacto, pero internamente no son iguales. Ya, claro, pero lo que nos importa es Ujú. que respondan lo mismo. ¿Ya? Entonces, la Ya. pregunta es, ¿estas dos máquinas siempre responden lo mismo? Sí. No necesariamente. ¿Y en qué caso no puede ser? Porque siempre borran y después responden sí. Claro, pero el problema es que, ¿qué pasa si la máquina M
se queda pegada, Ah, claro, nunca ahí no termina. respondería nada. Por lo tanto, no Claro. siempre respondería lo mismo. Por lo tanto, si M para toda entrada X, eso va a equivaler a que la N, que es una transformación de la máquina M, y la máquina N', que es una máquina de constante, son iguales. Iguales en el sentido de que responden exactamente lo mismo. Esa es la reducción. Por el contrario, si es que la máquina M alguna vez se quedara pegada para alguna entrada, cualquiera sea, entonces esa entrada en la máquina N' responde sí y en la máquina N no responde nada. Claro. Ujú. Y entonces Entonces, eso se respondería, ¿sí, no, profesor? sí, eso es Mm, todo. A ver, para responder estas preguntas, lo único que usted tiene que determinar es la función de transformación. Y si la función de transformación tiene sentido, se explica por sí misma. En este caso, se explica por sí misma porque las máquinas van a ser equivalentes si y solo si una de las dos termina. Claro. Existe una cantidad de reducciones muy enorme respecto a esa, y podemos ver cosas muy interesantes. Y vamos a ver cosas muy interesantes. Entonces, lo que nos queda, recordemos, veamos el calendario. Voy a compartir mi pantalla en un calendario. Entonces, compartir mi pantalla. Entonces, vamos a ver acá el calendario. ¿Estás viendo el calendario? Sí, la Ya. derecha. Entonces, fíjense que nosotros estamos a jueves 29. Entonces tenemos el 5 de agosto, el 19 de agosto, el 26 de agosto y el 2 de septiembre. Esas son las 1, 2, 3, 4, incluyendo hoy día 5 clases que nos quedan. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra planificación de aquí en adelante? La planificación es la siguiente. Hoy día vamos a ocupar para revisar el documento que tienen que entender. Así que voy a ocupar la clase para que revisemos el documento por encima, de manera de que puedan preparar una defensa de él. ¿Ya? Ya. El jueves 5 lo vamos a aprovechar para hacer repaso de la materia del semestre. Vamos a hablar en general, quizá mostrar algunos ejercicios de nivel certamen, cosas así. El 12 es feriado, o sea, no es feriado, este es descanso universitario. El 19 voy a evaluar qué tan bien van avanzando respecto al documento que tienen que entender. Así que ahí lo ideal es que vengan con un avance de cómo van. Y ese avance va a ir evaluado. Mientras más avancen, mejor. El jueves 26 de agosto haríamos la evaluación de la materia del semestre. Y el jueves 2 de agosto ustedes tendrían que defender lo que entienden del documento. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora voy a ir por el paper que se supone que tienen que revisar. Entonces, ¿dónde está ese paper? Papers. Esto es RC. Ok. Compartir. Acá está. Entonces, este se supone que es el documento que tienen que leer. Entonces, vamos a hacer una visión por encima. Siempre es importante leer el abstract. Nosotros consideramos las máquinas de Turing desde un punto de vista dinámico. Y en este contexto se asocia un subshift. Ya vamos a entender lo que es un subshift, que toma la secuencia de símbolos y estados que la cabeza lee a cada instante. Tomando un subshift que selecciona solo una parte del estado del sistema es una técnica clásica. Estoy justificando por qué el subshift es importante en sistemas dinámicos, que juega un rol central en su análisis. La sobreyectividad, que me imagino que es una propiedad que conoces, deberías. No, sí, no me acuerdo de tanto, sí, ¿No se pero sí me acuerda? suena, profesor. A ver,
A ver, esto es materia de enseñanza media, si mal no recuerdo. Supóngase que usted tiene aquí el dominio, Ujú. que es un conjunto de puntos, y tenemos el codominio, o también llamado imagen, que es un segundo conjunto de puntos. Entonces, existe una función f que lo que hace es tomar un elemento del dominio y asociarlo con un elemento de la imagen. Y la relación que establece la función entre el dominio y el codominio, o entre la preimagen y la imagen, o entre el dominio y la imagen, depende cómo tú lo quieras llamar, porque cada autor lo llama de manera distinta, es lo que determina la propiedad. Por ejemplo, si la relación es tal que la función a cada uno de los elementos de la izquierda le asocia un elemento de la derecha distinto, se dice que la relación es 1 a 1. Puede que haya un elemento ahí que no se asocie, pero los que se están asociados, todos dan distinto. Eso se llama 1 a 1 o inyectivo. Si es que tenemos cosas como estas, tenemos algo que no es inyectivo. Por ejemplo, la función x igual a x cuadrado no es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque f de 2 es exactamente igual a f de menos 2. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya. Perdón. Si es que... oh, ¿qué pasó aquí? Si es que a todo elemento del dominio se le asocia un elemento en la imagen, no importa si esos se cruzan, son dos juntos, no importa, se denomina a la función como función total. Si tenemos que una función asocia elementos de un lado a otro, de manera de que todos los elementos de la imagen estén considerados, se denomina sobreyectiva. O sea, por ejemplo, déjame pensar. La función f es igual a f de x es igual a bueno, 1 partido por x menos 1 está indefinida cuando x vale 1, así que ahí lo que tendríamos sería un problema de no es una función total. Y para tener algo que no es sobreyectivo, la función tiene que ser tal que no logre un número en particular. A ver. La función x, y igual a x dividido y, dada que la función va desde los naturales, cruz naturales en los reales positivos, no es una función total. Digo, no es una función sobreyectiva, perdón. ¿Por qué? Porque no podemos nunca conseguir los números como pi o raíz de 2. Ujú. Y esos son conceptos de, insisto, enseñanza media. Entonces, la sobreyectividad quiere decir que hay cosas en la imagen que yo no puedo, que tienen que siempre obtenerse. Todos los elementos de la imagen tienen que obtenerse. Entonces, la sobreyectividad de máquinas de Turing es equivalente a la reversibilidad. Reversibilidad significa que sea biyectiva, o sea, inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y puede ser simplemente identificada por las reglas de la máquina.
Aún así, el subshift asociado puede ser sobreyectivo aun si la máquina no lo es. Y la propiedad resulta ser indecidible, imposible, igual que el problema del alto, en este sistema simbólico. Ese es el resumen. Así que ahora hablamos un poquito acá. Dice, han habido relaciones entre la dinámica y la computación desde siempre, etcétera, etcétera. Um, hay un trabajo de un señor llamado Kurka que es muy interesante. Se han estudiado cosas como la periodicidad, o sea, que algo se repita. Eh, y aquí hablan un poco de lo que es el soft shift y el soft shift de una máquina de Turing que en particular se llama T-shift o trace shift de traza. Y se menciona qué es lo que vamos a hacer. En este paper estudiamos la sobreyectividad de la traza. Una función t es sobreyectiva si para cada y existe un x tal que t de x es igual a y. Exactamente la definición que te dije anteriormente, pero en escrito más formal. Si la función t que define la evolución de la máquina de Turing resulta ser equivalente a la reversibilidad de la máquina y puede ser caracterizado en una forma muy simple desde las grafos de la máquina. Si la máquina es sobreyectiva, entonces su traza asociada lo es, pero lo que es al revés no es así. Y ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, empezamos a definir. La primera definición es máquinas de Turing en cuádruplas. Hay dos formas de escribir las máquinas de Turing: cuádruplas y quíntuplas. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros trabajamos normalmente con el modelo quíntuplas. Quíntuplas significa que a la vez yo escribo y me muevo. El modelo de cuádruplas tiene una restricción. Es o bien escribe o bien se mueve. No hace las dos cosas a la vez. ¿Por qué existe este modelo? Te preguntarás. Bueno, es más fácil de hacer la máquina inversa. Quiere decir que si yo voy hacia adelante en el tiempo, moverse atrás en el tiempo es mucho más fácil con el primer modelo, el de cuádruplas. Normalmente no es necesario y por eso la mayoría de las veces la gente trabaja en quíntuplas, que es el modelo tradicional de la máquina de Turing. Entonces, resulta que cuando la máquina de Turing se ve como un modelo computacional, que es como lo hemos visto hasta el minuto, tiene un estado inicial, como yo siempre les he dicho, un símbolo blanco, como siempre les he dicho, y la computación siempre comienza con el cabezal en la posición 0, con el estado inicial y alguna entrada que es finita. Eso es lo que siempre hemos visto en clase, ¿cierto? La computación procesa hasta que para. Y cuando para es cuando termina en un estado particular que se llama el estado final F. En este documento vamos a omitir estos tres parámetros, o sea, estado inicial, símbolo blanco, estado final. Así que nosotros no nos importa parar primero, por lo tanto no nos importa dónde empezamos, ni tampoco símbolos raros. En cualquier caso, es muy tradicional transformar el problema del alto cuando trabajamos con esta cosa a el problema de la alcanzabilidad. Son dos términos distintos, pero significan lo mismo. Lo que pasa es que en el problema del alto dice, dado un input finito, si es que la máquina termina. En este caso, como la máquina nunca termina, entonces tenemos que traducirlo. ¿Y cómo se traduce? Entonces, llamamos al problema, al reachability problem, como el problema de la máquina M, el estado Q1, el estado Q2, eh, el símbolo, no, el símbolo no es necesario, y la entrada W, tal que la máquina con la entrada infinita sigma sub 0, o sea, el primer símbolo del infinito,
el sigma sub 0 infinito lo voy a escribir de esta manera. Sigma sub 0 significa que el primer símbolo del alfabeto. ¿Cuál? No sé. Suponga que el alfabeto existe, que siempre existe, es toda parte de la máquina. Y si, por ejemplo, es el binario, estamos hablando del 0. Una entrada, W, en el cual al principio de la entrada está el cabezal apuntando con el estado Q1 y está fuera de ello hay otro símbolo. Esto, si es que nosotros caracterizamos el estado de la transición de la máquina pasado n pasos, llegamos al estado Q2. Esto dado que existe el tiempo suficiente para ello. En otras palabras, la máquina evoluciona desde el estado Q1 hasta un estado Q2. Como Q1 no es el inicio necesariamente, Q2 no es el final necesariamente, pero es lo mismo. Entonces es una retraducción omitiendo el blanco, omitiendo el estado inicial y omitiendo el estado final. ¿Se entiende, no? No es nada muy complejo. Entonces, es destacable que el modelo de quíntuplas es el tradicional y el modelo de cuádruplas es usado para las máquinas que se pueden reversar en el tiempo y se pueden traducir fácilmente entre ambos. Entonces, aquí hablamos de lo que es una máquina determinista, que nosotros alcanzamos a hablar de las máquinas no deterministas. Bueno, vimos los autómatas no deterministas, así que es más o menos la misma idea. Las completas, que quiere decir que una máquina es completa siempre que para todo posible instrucción siempre podamos hacer algo. En otras palabras, si tenemos una máquina de Turing como esta, esta máquina es incompleta. ¿Por qué? Porque si consideramos sigma igual 0, 1, el alfabeto, para el estado 0, cuando leo el carácter 0, tengo una acción. Cuando leo el carácter 1, tengo una acción. Para el estado de cómputo 1, cuando leo el carácter 1, tengo una acción. Pero el carácter 0 no está. Por lo tanto, hay un par carácter estado que no tiene una acción. Cuando pasa eso, se dice que la máquina es incompleta. Generalmente, para computar, nosotros trabajamos solamente con máquinas completas. Incompletas, perdón. Incompletas. ¿Por qué? Porque tienen que terminar alguna vez. Pero ahora nosotros estamos estudiando otro ámbito de la computación. Entonces, como no nos importa que terminen, nosotros definimos lo que se denomina como máquinas completas. Tenemos acá lo que se refiere a ser backward deterministic, tiene que ver con la inyectividad que te había mencionado antes. Entonces, lo que quiere decir es que de dos acciones, llegado a una configuración particular, podemos siempre determinar su pasado de manera inequívoca. Eso quiere decir, por ejemplo, si tenemos, eh, de hecho, lo que voy a hacer algo un poco más inteligente aquí para tener más espacio de cómputo. Voy a ponerle un poco más, no, el zoom está súper bien, pero no, de hecho, eso, pero quiero correr esto para allá, para tener más espacios de cómputo. ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, pero aquí ya tengo más espacio, no importa. Supongamos que tenemos el estado A y el estado B, y luego tenemos un estado C. Entonces, con el estado A y el estado B, por ejemplo, el estado A decimos
que leyendo 0 vamos a escribir 1 y nos movemos a la derecha, y en el estado B, leyendo 1, escribimos 1 y nos vamos a la derecha. Entonces, si tenemos esto, y yo tengo esta configuración, 0, 1, 0, 0, con otras cosas, y mi cabezal está acá con el estado C. ¿Cuál es el pasado de esto? En este caso sería B, ¿Por qué es B? porque el antecesor de la lista era un 1. Entonces, como hay una transición desde B a C Fíjese, con ando a 1, fíjese. Espérate, voy a correr esto un poquito más para arriba. Ahí está. sería Tengo 0, 1, 1, 0, 0, perdón, 0, 0, 0, 0, pop, 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 pop. Esta evoluciona a esta, ¿cierto? exacto, ¿sí? Ya, pero fíjese bien que esto también es cierto. El 0 lo cambio por el 1 y avanzo a la derecha. Claro, 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 ¿verdad? claro, sí, Entonces, exactamente. este tipo de cosas no puede existir cuando hablamos de máquinas backward deterministic o inyectivas. Una máquina inyectiva no puede tener estas causas porque lo que debemos hacer es que podemos siempre inequívocamente determinar el pasado. Y como se fija, basta con saber esta parte, es la única que nos interesa. Si es que yendo a un estado, escribimos lo mismo y nos movemos en la misma dirección. De hecho, acá se describe aún más fácil. Cuando trabajamos en cuádruplas, como o escribimos o nos movemos, se tiene que, si tengo dos instrucciones distintas, que ambas instrucciones llegan al mismo estado, que en este caso es Q', se tiene Ujú. que, para que mantengamos la inyectividad, ninguna de las instrucciones tiene que ser de movimiento, porque si hay una instrucción de movimiento, no puede haber otra de movimiento. O bien, si es que no son de movimiento y son de escritura, no se puede escribir lo mismo. Entonces, las máquinas reversibles son máquinas completas e inyectivas que son deterministas. En otras palabras, para una configuración en particular, siempre hay un pasado, uno solo, y un futuro, uno solo. Luego hablamos de lo que se denomina un sistema dinámico. Un sistema dinámico es simplemente un par, donde X es un conjunto de elementos medible, y T es una función de transición global. Entonces, en términos simples, para no enredar demasiado la cosa, lo que pasa acá es que X es el conjunto de las configuraciones posibles de una máquina de Turing, todas, y T es aplicar la función de transición de una máquina de Turing. Así que todo lo que está aquí se reduce a eso, nada más. Luego tenemos los subshifts. ¿Qué es un subshift? Un subshift en realidad, es un conjunto de palabras, infinitas en realidad. Es un conjunto de secuencias. Entonces, un subshift es un conjunto de secuencias que tiene una cierta característica. Su característica es que eh, podemos definir
siempre el lenguaje de un subshift, como todas las palabras que pertenecen a todas las subpalabras, las palabras que pertenecen a las secuencias. Y si a la vez podemos definir el conjunto de secuencias como aquellas secuencias que son superpalabras de las palabras finitas, y se hace a la vez, eso es llamado un subshift. Eso es tecnicismo. La cosa es que es un conjunto de secuencias que tienen la propiedad de ser cerradas a partir de la función shift. ¿Y cuál es la función shift? La función shift quiere decir que si yo tengo 1, 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera, se transforma en 0, 0, 1, 1, 0, etcétera, etcétera. Se fija que esta palabra empezaba acá y el resultado es la misma palabra, pero empieza una posición a la derecha. Eso se llama shiftear la palabra. Entonces, un shift, si ese es un shift, entonces esto es cierto. Es cerrado bajo la proposición de shifteo. Ese es un conjunto de palabras, por lo tanto, se le aplican a todas las palabras y lo que yo obtengo es el mismo conjunto. Y después se define lo que se llama el T-shift. El T-shift es un shift, pero que nace desde las máquinas de Turing. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que una máquina de Turing, por ejemplo, si tenemos la máquina de Turing, voy a hacer una máquina de Turing bien simple, que lo que hace es, ya a ver, con 1 lo cambia por 0, se va a la derecha. Con 0 se cambia por 1, se va a la derecha. Y aquí en 1, y lo que hago es que con 0 se queda con... y estoy haciendo una máquina que no es reversible. Bueno, no importa porque estoy definiendo el shift de un ejemplo nomás. Ya, ahí tengo una máquina que es completa. No es reversible, pero es completa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la configuración 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y el cabezal está acá con 0. Entonces, su próxima evolución sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ya, hasta ahí nomás. Entonces, este 0 dice, si estoy en el estado 0 y estoy leyendo 0, se cambia por 1 y el cabezal se mueve a la derecha. Así que estoy acá y me cambié al estado 1. Ahora, ¿qué hago? Lo que hago es, déjame copiar 1, 0, 1. Aquí no sé lo que pasa, así que lo voy a dejar así. 0, 0, 0. Entonces, ahora estoy en el estado 1. Estoy leyendo 1. Así que lo que hago es dejar el 1 y moverme a la izquierda. El 1, moverme a la izquierda. Y ahora estoy en el estado 0. Y luego vuelvo a evolucionar. Esta es la última que voy a hacer. Entonces tengo 0, 1, 0. Y ahora estoy, no sé qué va a pasar con ese. Tengo 1, 0, 0, 0. Y lo que dice ahora es que si estoy leyendo, estoy en el estado 0 y estoy leyendo 1, lo que hago es cambiarlo por 0, moverme a la derecha e irme al estado 1. Así que lo cambio por 0, me muevo a la derecha y voy en el estado 1. Entonces, así va evolucionando la máquina y sigue evolucionando indefinidamente porque está una máquina de evolución infinita, es completa. Entonces, el subshift asociado es tomar, lo voy a hacer con otro color, estos dos, perdón, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos. Esos dos estados símbolo los tomo por cada etapa en la evolución de la máquina y todos los llevo a una secuencia infinita, porque la evolución es infinita, donde el primer elemento es lo que leo
el estado interno. Lo que estoy leyendo, el estado interno. Lo que estoy leyendo, el estado interno. Lo que estoy leyendo, el estado interno. Pa, 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 pa. Esto está acá. Esto aquí. Este aquí. Y este aquí. Y el que venga acá va a venir del futuro. Y así hago una secuencia infinita. Esta secuencia infinita que voy a llamar W pertenece, perdón, pertenece a el subshift de la máquina que está acá. Y ese subshift le voy a llamar S sub T, siendo T la máquina de Turing. Entonces, el subshift asociado a la máquina T, que voy a llamar la traza de T, es el conjunto de todas las secuencias que puedo hacer partiendo de cualquier cosa y evolucionando al futuro. Entonces, por cada nueva posible configuración, tengo un elemento nuevo en el subshift. ¿Ya? Sí, sí. Muy bien. Entonces, la sobreyectividad. Como se ha mencionado, una máquina que es determinista y completa impone que la función global de evolución es una función. Dado ello, hay una equivalencia entre inyectividad y biyectividad correspondiendo a la sobreyectividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que tengo una máquina que es completa y además es determinista, basta con corroborar que es inyectiva para saber que es sobreyectiva. Y como le dije, para corroborar inyectividad, lo único que basta es que cada vez que escribamos, tenemos que escribir cosas distintas al llegar a un estado, y cada vez que nos movamos, nos tenemos que mover en una sola dirección. Porque si no, no podemos determinar correctamente el pasado. Entonces acá se dice cómo se define lo que nos vamos a llamar un defectivo. ¿Qué significa defectivo? Defectivo significa que un estado es defectivo si el estado es tal que produce que no sea sobreyectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el estado Q no es defectivo, o bien le llega una instrucción de movimiento, si estamos hablando en cuádruplas, o bien, supongamos que si suponiendo, esto es un O exclusivo, si estamos en el modelo de cuádruplas, supongamos que el alfabeto es binario, tengo que tener tantas instrucciones como elementos en el alfabeto y debo tener un elemento en el alfabeto distinto por cada instrucción. Entonces, tengo esa dicotomía. O bien, llego con un solo movimiento al estado, o bien, cada vez que escribo y llevo a ese estado, tengo que poder escribir todos los elementos del alfabeto. Si uno de los dos no se da, quiere decir que el estado es defectivo. Por ejemplo, supongamos que no se cumple el caso 1 y el caso 2. Entonces, como no le llega una instrucción de movimiento, el estado Q tendría que llevarle una instrucción de escritura. Y como no tiene dos instrucciones de escritura, tendría que tener o bien una que escriba 0, que viene de un estado R. Supongamos que este es el caso. Si ese es el caso, entonces si tenemos una configuración que es así, da lo mismo lo que hay acá y acá, esta configuración no tendría pasado. ¿Por qué? Porque según esta, solamente podemos escribir 0, ¿cierto? Y el otro caso es que tenga dos instrucciones, en este caso es T, pero las dos instrucciones escriban lo mismo.
Entonces ahí tengo dos pasados. Pero ninguno es el pasado que yo quiero. Por lo tanto, se tienen que cumplir estas dos condiciones, necesariamente. O bien se le llega con una sola instrucción de movimiento, o bien llegan tantas instrucciones de escritura como es el tamaño del alfabeto y todas se escriben distinto. ¿Se entiende? Sí. Ya. Si es que el estado no cumple con eso, al estado se le denomina estado defectivo. Es un nombre acorde porque defectivo significa que hay algo malo con él. Entonces, la sobreyectividad de la máquina de Turing se hereda a la traza. O sea, sabemos sí o sí que si la máquina no posee estados defectivos, eso implica necesariamente que el soft shift de la máquina es sobreyectivo. Pero lo converso es falso. Fíjate bien. Voy a hacer una máquina extremadamente simple. Suponte que tenemos la máquina Q0 y la máquina Q0, cuando lee 0, escribe 0 y se mueve a la derecha. Cuando lee 1, escribe 0 y se mueve a la derecha. Lo estoy haciendo en quíntuplas necesariamente, ¿ya? Porque en cuádruplas esto no funciona. Entonces, fíjate que el movimiento es uno solo, así que estamos bien. Sin embargo, la escritura tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo lo mismo. Tendríamos que escribir distinto, todos, en este caso 0 y 1. Así que vamos a tener en particular una configuración como esta. Y esa configuración no tiene pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Por lo tanto, la máquina que acabo de describir no es sobreyectiva. Ahora vámonos a poner la traza de esta configuración. Suponte tú que en realidad acá hay 0, 0 y muchos ceros así. Entonces, voy a escribir la traza de esta. ¿Cuál sería su traza? La traza va a empezar con el par estado símbolo. A ver, el estado es Q0, el símbolo es 0. ¿Cuál sería el futuro de esta configuración? El futuro de esa configuración es que cuando lee Sería, 0, deja el 0, sí se mueve a que, la derecha. Así que este estado ahora quedaría acá. Así que Q0, 0, Q0, 0, Q0, 0, Q0, etcétera. ¿Verdad? sí. Pregunta. ¿Existe un pasado para esta? Recordemos que en el subshift la función de transición es el shift. ¿Te acuerdas? Ya. Sí. Olvídate que esto existe. Ahora tenemos solo esto. ¿Esto tiene pasado? Sí, pero hasta cierto punto. Bueno, sin conociendo el otro. Sí, es que sin conocer lo otro, es que esa es la Ujú. clave. Fíjate bien. La clave está en esto. Como el estado Q0 solo avanza a la derecha y todo lo que ve el cabezal es lo que está acá. Porque eso es lo que hace, poner el símbolo que ve el cabezal y el estado interno y nada más. Por lo tanto, como solo el estado se mueve a la derecha, solo tengo movimientos a la derecha, este elemento que está acá en esta configuración nunca es visible en la traza.
porque el cabezal nunca visita esa posición. Así que en términos efectivos, esta traza se ve como eso. Y lo que hay de ahí a la izquierda lo desconozco. No sé qué hay. Y como lo desconozco, perfectamente puede haber un cero. Por lo tanto, el pasado de esta efectivamente existe y es 0Q0. No importa que haya nacido desde una configuración que no tiene pasado, porque la información que me impedía tener un pasado desapareció en esta transformación. Por lo tanto, esta máquina que tú ves acá, efectivamente no es sobreyectiva para la máquina de Turing. Pero cuando hablamos exclusivamente de la traza lo es. La traza siempre tiene pasado. Profesor, esto sería como un caso práctico, como los descompiladores, una cosa así. Como, por ejemplo, estoy equivocado. A ver, gran pregunta. Gran pregunta. Eh, a ver, si tú me preguntas si esto tiene una aplicación práctica, la respuesta es no. No, no, yo lo veo como un ejemplo, así porque igual como que se supone que no está viéndolo como su origen, solamente tiene su trazabilidad, que es el tiempo. Ujú. Entonces, sería casi, al menos yo lo veo así, lo comprendo un poco más como una especie de descompilador, porque suena que está el programa, ¿cierto? Y se compila y después que como Sí, trata de claro. entender, Se así lo veo pierde. yo. Sí, claro. Pero claro, porque por ejemplo, si tú compilas un programa que tiene comentarios, los comentarios no se traducen, entonces se Claro. pierden. Y luego cuando tratamos de reconstruir que hay unos descompiladores, se pierde alguna información. Es cierto, por ahí va. Tiene que ver con lo mismo. Pero este estudio y este resultado no tiene ninguna aplicabilidad directa, de hecho. Ya. Estamos simplemente poniendo datos. Y esto le sirve a personas que estudian los soft shifts, de hecho. Y los soft shifts, eso sí, naturalmente aparecen en la vida diaria. Eso sí. Pero para estudios físicos, para estudios químicos, estudios de población. Entonces, lo que nosotros acá estamos demostrando es que si es que lo vemos como un sistema computacional, hay cosas que no podemos saber. Eso es todo. Ya. Entonces, acá hacemos un remark, que es que básicamente, si es que queremos que la traza sea sobreyectiva, para cualquier secuencia de la traza, debe simplemente existir un elemento tal que el elemento unida a la traza pertenezca a la traza completa, que es lo que hicimos antes. Pusimos el 0Q0 como atachado a la izquierda de la traza. Entonces, si Ujú. todo elemento se puede siempre poner un elemento atachado a la izquierda de la traza y seguir siendo una traza posible, entonces se dice que la traza es sobreyectiva. Y nos dimos cuenta que eso es cierto. De hecho, acá nosotros se menciona, si no visitamos la posición justo anterior a la traza, entonces nosotros podemos poner cualquier cosa. Eso es lo que dice acá. Y dado eso, nosotros definimos un concepto. El concepto que definimos se llama estado bloqueante. ¿Qué es un estado bloqueante? Bueno, un estado bloqueante a la izquierda es un estado que no existe nada, o sea, si el estado tenemos la máquina que tiene algún contenido, no tengo idea, y hay un estado acá, Q, se denomina al estado Q bloqueante a la izquierda si es que, no importando lo que haya en el contenido de la cinta, la evolución de aquí en adelante jamás hace esto. Jamás el cabezal va a visitar la posición justo a la izquierda de Q. Eso se llama estado bloqueante. ¿Qué implica? Implica que hay una porción de la cinta que jamás es visitada si es que alguna vez pasamos por el estado Q. Esto es un concepto que viene de la física y es muy útil, muy usado.
Y es interesante que nosotros podemos hacer una caracterización entre lo defectivo y la sobreyectividad con respecto al bloqueo. Entonces, la sobreyectividad en la traza puede ser caracterizada a partir de las nociones de bloqueo. De hecho, la traza es sobreyectiva si y solo si para cada estado de la máquina original se cumple al menos una de las siguientes. Uno, el estado no es defectivo. Si el estado, es, si el estado no es defectivo, o sea, no hay nada malo con él respecto a la reversibilidad, está listo. El estado es bloqueante a la izquierda y alcanzable desde la izquierda, o derecha y derecha. ¿Qué pasa lo que habíamos dicho antes? Lo que habíamos dicho antes es que si es que tenemos que el estado está acá y jamás toca esta celda y la forma para llegar a Q con la evolución viene efectivamente desde esa celda, entonces como nunca la vemos, nosotros el pasado podemos poner cualquier cosa. ¿Sí? Y hay un tercer caso, que es el caso límite, que siempre hay estos casos, que Q eh, le pasa y siempre es como desde la izquierda a la derecha. Entonces es como, no importa de dónde vengamos, siempre le puedo poner un pasado. Pero eso es una tontera. Entonces, con todo lo que hemos caracterizado, entonces vamos dada la introducción, vamos al plato principal. La pregunta que nos queremos hacer es la siguiente. Dado que tenemos que la reversibilidad, o sea, la sobreyectividad de las máquinas de Turing es muy fácil de ver, es cosa de ver las instrucciones, ya lo dije, o vienen de un solo lado y escribimos tantas cosas como símbolos hay en el sistema, y eso está listo. Queremos preguntarnos, ¿qué pasa en el subshift, en la traza? ¿Es decidible también la traza o resulta que es imposible de resolver como el problema del alto? Para ello, nosotros vamos a hablar de algunas cosas anteriores. Primero está el estado bloqueante. El estado bloqueante es un problema imposible de resolver. ¿Cómo se hace esta demostración? Consideramos el problema del vacío. En realidad es el problema de la cinta vacía, si mal no recuerdo. Entonces, tengamos una máquina de Turing, vamos a hacer una reducción Turing. Tengamos una máquina de Turing y caractericemos dos estados, Q0 y QF, convenientemente para tener estado inicial y final. ¿Ya? Vamos a asumir, sin ninguna pérdida de generalidad, que M está escrita en quíntuplas para trabajar con el modelo tradicional. Y empezando con Q0, la cabeza nunca va a la izquierda de la posición 0. O sea, si es que empezamos en Q0, la máquina trabaja solamente en el lado derecho de la cinta. ¿Ya? Vamos a definir, esto es súper clásico en todo caso, ¿ah? Hay muchas máquinas que son, el problema del vacío en las máquinas que solamente trabajan en la derecha de la cinta es un problema tradicional que se sabe que es imposible de resolver, ¿ya? Vamos a definir una máquina M', vamos a definir la función f, que va a ser la máquina M, pero vamos a tener un estado adicional, el estado auxiliar. Y la pequeña diferencia sutil es que para todo símbolo en el alfabeto, el estado final va a alcanzar el estado auxiliar moviéndose a la izquierda
Y además, el estado auxiliar va a hacer un loop sobre sí mismo moviéndose a la izquierda. Por lo tanto, es súper obvio. Si la máquina computa y llega hasta el final, después se va a mover a la izquierda infinitamente. Por lo tanto, si de Q0 llegamos a QF, sí, solo sí vamos a alcanzar la posición -1. Si no, nos vamos a quedar computando exclusivamente en el lado derecho de la cinta. ¿Se entendió la reducción? Es bien simple. ¿Ya? Perfecto. Entonces, sí, eso es todo. No hay nada más. Ahora, el problema que, fíjate lo que acabo de hacer, esta demostración es muy simple. Ok, tenemos nuestra máquina M, que es nuestro estado inicial, nuestro estado final, y en el estado final hacemos una instrucción que es S, S, menos, y tenemos un loop que hace S, S, menos, para todo S. Entonces, supongamos que tenemos, este es el estado auxiliar, QA auxiliar, y este es QF. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, me da lo mismo, este? ¿Cuál es el pasado de este? Esto es, me da lo mismo, ¿ah? El pasado de eso que te estoy mostrando, Sería coauxiliar. pero también está QF. Tengo dos pasados. Claro, infiriendo de que igual sea una S, ¿cierto? Hacia atrás, o lo que sea en realidad. Claro, ese es 0 o 1 en realidad. Entonces, como S pertenece a 0 o 1. Es cualquiera de los dos. Ah, ya, perfecto. Ah, ¿Sí? claro, sí, Es puede un. ser, sí, Claro, entonces, como escribí sí. S, que supongamos que es 0. Entonces, como escribí 0 y me moví a la izquierda, puedo venir de coauxiliar. Pero también el QF hace. Entonces, como tengo dos pasados, esta máquina que acabo de definir acá funciona, pero no es reversible. Y como no es reversible, entonces debo resolver el problema también para la reversible, porque después me va a servir. Así que vamos. Para resolver el problema para las reversibles, las RTM, Reversible Turing Machines, o sea, máquinas inyectivas, o sea, máquinas sobreyectivas, y ahí es donde va, sobreyectiva. Vamos a definir el problema para las reversibles. ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener que ocupar una máquina que se llama la counter machine. La counter machine es una máquina muy interesante. Los estados de la máquina contadora funcionan de la siguiente manera. Tengo un estado, I, J. Entonces, I y J pertenecen a los cardinales. Y lo que puedo hacer, lo que yo tengo permitido es, dado el estado, puedo sumar o restar 1 al contador 1 y sumar y restar 1 al contador 2, con la excepción de que si estoy en 0 no puedo restar. Esas son mis posibilidades, ¿ya? Ahora, es muy interesante, porque fíjate bien, que si yo tengo una máquina de Turing, por ejemplo, tengo 1, 0, 0, 1, y aquí tengo 0, 1, y vamos a trabajar con la máquina de Turing tradicional, con blancos. Entonces tengo esto de acá. Voy a hacer la siguiente traducción. Voy a traducir 0, 1 en binario es 2. 1, 0, 0, 1 en binario es 1, 2, 4, 8, es 9.
Pues ahora el 0 no sería 1, ¿Qué cosa? y el 0, 1 sería 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 2. 0 es 0. 1 es 1. 1, 0. 1, 0 es 2. 1, 1 es 3. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, pues entonces aquí tengo más significativo, menos significativo. Mientras menos Ah, significativo, lo claro. pongo, es para contar más cerca del cabezal. Solo por eso. Ya, ¿Ya? perfecto. Sí, sí. Ya. Entonces, fíjate que traduje de manera muy simple un estado de la máquina de Turing a una máquina contadora. Y cuando el cabezal se mueve, en realidad lo único que puedo hacer es dividir por 2. Mover el cabezal es dividir por 2. O sea, si muevo el cabezal en una dirección para acá, divido por 2 y en este caso tendría que multiplicar por 2. Así que el movimiento es dividir por 2 o multiplicar por 2. Y el cambio de símbolo es sumar o restar 1. Por lo tanto, yo puedo simular una máquina de Turing en una máquina contadora. ¿Ya? Ujú. Por lo tanto, las máquinas contadoras son lo que se denominan Turing completas. ¿Qué se refiere con Turing completa? Significa que tienen el problema del alto. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos desde otro trabajo que acá se cita, de hecho, que el problema del alto de las máquinas contadoras es imposible de resolver. Acá. ¿Ya? Y eso se sabe, es un resultado muy conocido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, dado una máquina contadora, que es reversible, vamos a crear una máquina M que cumpla con ciertas condiciones. Primero, simula la máquina contadora en el lado derecho de la cinta. Es reversible, que alcance la posición -1 solo si para. Es completa y además el estado inicial tiene que ser alcanzable de la izquierda para que tenga yo las condiciones que establecí arriba. ¿Te acuerdas? Un estado funciona si o bien no es defectivo o bien es alcanzable de la izquierda y bloqueante a la izquierda. Así que eso es lo que voy a hacer. Entonces, fíjese bien, ¿cómo yo simulo? Lo que pasa es que voy a traducir, ahora lo voy a hacer al revés. Voy a simular la máquina contadora con una máquina de Turing. Voy a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya. Entonces, si yo tengo una configuración de una máquina contadora que es así, o sea, estado S, en el contador 1 hay I, que pueden ser 4, 5, un número entero, y el contador 2 es J, entonces lo voy a traducir en una máquina de Turing como símbolo menor, en unario I, o sea, si el contador 1 tiene 3, entonces van a haber 3 unos, un separador, la cantidad de unos según haya en el segundo contador, y un símbolo mayor que significa hasta aquí llega. Y esta configuración, subconfiguración, porque es una parte de la cinta, simula la otra. Entonces, yo puedo, trabajar con estas configuraciones y hacer las mismas operaciones que una máquina contadora. Porque, ¿qué es lo que hace una máquina contadora? Recordemos, suma o resta a los contadores. Entonces, lo que yo hago es, si quiero restar 1
al contador 1, lo que hago es mover el cabezal hasta el límite, correr el límite un espacio para atrás, y luego correr todos los elementos un espacio para atrás. Y ahí le resté 1 al contador 1. Si quiero restarle 1 al contador 2, voy hasta el final y muevo el límite a la izquierda. Si quiero sumar 1 al contador 2, me muevo hasta el final, corro el límite a la derecha y pongo un 1 adicional. Y así, se puede. ¿Ya? Entonces, si tú quieres ver el detalle, de hecho, el detalle está de la máquina y las instrucciones está en el apéndice. Acá están las instrucciones individuales, cómo trabaja, cómo escribe la entrada, cómo se simula cada instrucción, etcétera, etcétera. Está el detalle preciso de cómo lo hace. Pero voy a asumir de que se puede y punto. Pero ahí está cómo se hace en detalle, para que uno se convenza. Entonces la simulo sin problema y como la máquina trabaja necesariamente desde el límite izquierda y añade unos, etcétera, aquí, y aquí está el cabezal, esta es la posición 0, así que la posición -1 nunca la alcanza porque siempre estoy sumando o restando unos en el lado derecho. Así que ahí estamos súper bien. Luego, si tú ves el detalle de abajo, podemos hacer que cada construcción simulada sea hecha de manera reversible. O sea, o nos movemos o escribimos. ¿Ya? Y escribimos siempre cosas distintas. Ahora, cuando M alcanza la configuración final, nosotros vamos a añadir un movimiento a la izquierda, un solo movimiento a la izquierda. Y vamos a alcanzar la posición -1. Pero esto hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que acá hay problemas de sobreyectividad. Porque claro, por ejemplo, esta instrucción de acá, este estado, recibe una instrucción de movimiento. Ese no tiene problema. Pero este estado de aquí, el que está acá, recibe símbolo mayor, recibe símbolo separador y recibe 1, pero no recibe símbolo menor. Entonces hay símbolos que faltan para poder ser sobreyectivo. Entonces, ¿cómo solucionamos la sobreyectividad? Y esto lo solucionamos con una genialidad, que en realidad no es mía, sino que se la copia a otra persona, que es la persona que está citada en 3. ¿Qué se hace? Crear una máquina adicional, que lo que va a hacer es que tenemos la máquina que acabamos de crear, que va hacia adelante en el tiempo, y tenemos una máquina igual, pero que va atrás en el tiempo. Es exactamente igual. Por lo tanto, esa máquina, como va hacia atrás en el tiempo, es una copia exacta de la anterior. Y lo que vamos a hacer es unirlas de manera de que cada configuración, cada estado que no tenga un pasado, su pasado va a ser la máquina inversa. Entonces, por ejemplo, estamos computando, y tenemos un problema, encontramos un error. Bueno, lo que se hace es irse a la máquina inversa, se reversa el cómputo y se vuelve a empezar. Y quedas en un loop infinito. ¿Ya? Entonces, con eso tú completas la máquina que tenías antes y ahora no solamente tenemos una máquina inyectiva, sino que tenemos inyectiva y completa. Y como es inyectiva y completa, entonces por lo que dijimos antes, es sobreyectiva. Finalmente, ponemos una instrucción adicional que lo que nos hace es que seamos capaces de alcanzar el estado Q0 desde la izquierda. Entonces, lo que se hace es que una vez que alcanzamos
el estado Q0 en la máquina reversa, o sea, nos devolvemos en el tiempo, esta máquina lo que va a hacer es moverse hacia la derecha una posición. ¿Por qué? Porque esta máquina asume de que hay puros unos en la entrada, entonces llega y escribe del 1, escribe pap, pap, pap y empieza a computar. Entonces, cuando nosotros reversamos el tiempo, entonces cuando estamos llegando al principio, entonces yo desescribo esos símbolos y escribo los unos. Y me voy a quedar con acá Q0 de la máquina reversible. Entonces, en vez de simplemente cambiar a Q0 de la máquina que va hacia adelante del tiempo, lo que hago es moverme un espacio al futuro, hacia la derecha, y ahí empezar. ¿Para qué? Para que sea alcanzable desde la izquierda, nada más. Y con eso acabo de resolver todo el problema. Eso es todo. Porque tenemos una máquina que trabaja solamente en el lado derecho. Es reversible. Es sobreyectiva, porque es completa. Alcanza la posición -1 si y solo si llegamos al final, desde el estado inicial, y además el estado inicial es alcanzable desde la izquierda. Por lo tanto, cumplimos todas las condiciones. Así que esta máquina alcanza la posición -1, o sea, el estado Q0 no es bloqueante, si solo si la máquina contadora termina. Y con eso podemos, con esta cortísima demostración, demostrar que el problema de sobreyectividad para la traza es imposible de resolver. Porque, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que por cada estado corroborar que es defectivo o bien es bloqueante. Defectivo lo podemos siempre resolver porque es una propiedad de que si le llega, siempre llegan del mismo lado y escribo todas las instrucciones suficientes, pero que sea bloqueante, acabo de demostrar que es imposible. Por lo tanto, demostrar la sobreyectividad es imposible. Listo. Entonces, lo que quiero es que la idea general del documento te haya quedado clara. Así, cuando lo leas detenidamente, puedes entender la idea general y solamente te comprendes y vas a los detalles que son los que te pueden dar una mejor idea para que cuando lo tengas que explicar, lo puedas explicar bien. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, acotación? No, no, ninguna, profesor, me quedó bastante claro. Perfecto, pues eso es todo. No es tan complejo. Como te No, digo, fue mi primer paper, así que tampoco es la gran cosa, pero es interesante porque era un problema que no se sabía qué hacer. Así que se nos ocurrió, bueno, en realidad este es un resultado mío, a mí se me ocurrió, pero le robé varias ideas a otra gente. De eso se trata investigar, robar ideas. claro. Ya pues, entonces, chuta que estamos oscuros. Entonces, con eso terminamos por hoy nomás, pues eso es todo. Ya, profesor, Ya no hay pues, drama. ya que esté muy bien. Esto, como siempre, va a quedar grabado, lo voy a subir por si lo quieres ver de nuevo. Para que lo Ya, por vea, lo favor, tiene que profesor. ver Roberto. Roberto. Así que Roberto, te mando un saludo y si no me respondes ese saludo la próxima clase, significa que no has visto el video. Ya, chao. Chao, profesor. Chao, chao.